Compañeros, buenas noches. Voy a pasar lista del A1. Atentos, por favor. Cáceres, Amaro, Amelia, Danitza. Cáceres, Amaro, Amelia, Danitza. Su señal de mi compañera está un poco Ya. Cárdenas, Landeo, Mayra, Araceli. Presente, buenas noches, Margarita. Buenas noches. González, Pérez, Víctor, Raúl. González, Pérez, Víctor, Raúl. Guamán, Álvarez, Luis, Jeffer. Presente. Guamán de la Cruz, Karina, Luz de Jesús. Presente, Margarita. Warok, Peneijo, Grace. Presente, Margarita. Guayani, Callao, José, Kevin.
Guayani Callao José Kevin. Malca Sotelo Gerard Alessandro. Presente, Margarita. Buenas noches. Ya. Concebay Ruti Ángela Milagros. Concebay Ruti Ángela Milagros. Pajuelo Vivanco Lucero Jessica. Pajuelo Vivanco Lucero Jessica. Paulino Otío Dayana Alessandra. Presente, Margarita. Buenas noches. Buenas noches. Uno Guamani Britney. Presente, Margarita. Buenas noches. Buenas noches. Esa es la 1, doctor. Buenas noches, compañeros. Rápidamente, vamos, siguiente a 2 para comenzar, vamos. A 2. Ya. Ambrosio Pagan Ariana. Ambrosio Pagan Ariana. Presente, compañera. Cárdenas Cuchula Gabriela. Presente, compañera. Buenas noches. Buenas noches. Guamán Belis Jocelyn. Presente, compañera. Buenas noches. Buenas noches. Laura Damián Nayeli. Laura Damián Nayeli. Néstares. Presente, Fabiola. Buenas noches. Buenas noches. Néstares Poma Kaori. Buenas noches, Fabiola. Presente. Buenas noches. Quinte Ruth. Presente, compañera. Buenas noches. Buenas noches. Rivera Carguancho Arturo Rafael. Rivera Carguancho Arturo Rafael. Presente, compañera. Y luego. Rojas Ninamango Pablo Alejandro. Presente, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Salvatierra Espinosa Kelly. Salvatierra Espinosa Kelly. Villar Justano Geraldi. Presente, delegada. Buenas noches. Buenas noches. Yarupaitán Rivera Diego Daniel. Presente, compañera. Buenas noches. Buenas noches. Eso sería de la 2, doctor. Vamos a 3, rápido. Llamado. Buenas noches, chicos. Voy a llamar lista, por favor. Debra. Aliada. Priscila, doctor. Buenas noches. Nayeli Anaya. Nayeli Anaya. Bosa Brian. Presente, buenas noches. Jurisin Cheyoa. Presente, buenas noches. Fernández Semelti. Presente. Buenas noches. Hidalgo Karen. Presente, buenas noches. López Camila. Presente, Priscila. Buenas noches. Manjarita. Presente, Priscila. Buenas noches. Medrano Carlos. Buenas noches, presente. Quispe Jesús. Buenas noches, presente. Robles Víctor. Robles Víctor. Robles Víctor. Y doctor, eso sería todo. B1, rápido. Ya, doctor. B1. Ángeles Aranda Elizabeth. Buenas noches, Adriana. Presente. Buenas noches. Bosa Condori Karen. Buenas noches, delegada. Presente. Buenas noches. Bruno Camposano Datalis. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Cayupe Belis Milvia. Presente. Buenas noches.
Caña Arellano Vil. Presente, buenas noches. Buenas noches. Figueroa Zamudio Stephanie. Figueroa Zamudio. Poma Arroyo Fernando. Poma Arroyo Fernando. Ramírez Morales Isaac. Adriana, presente, buenas noches. Buenas noches. Ramírez Morales José. Buenas noches, Adriana. Buenas noches. Muñoz Churampi Yomara. Muñoz Churampi Yomara. Tixe Miranda Nicole. Buenas noches, delegada presente. Buenas noches. Torres Soto Diego. Torres Soto Diego. Ya, listo, B1. Vamos, B2, vamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Ya, a ver. Jonathan David. Jonathan David. Presente, Villeros. Alair Fernando. Presente, buenas noches. Buenas noches. María José Fernanda. María José Fernanda. Diana Nicole. Diana Nicole. Arturo Jesús. Presente, buenas noches. Ya. Ítalo Antonio. Ítalo Antonio. Esli Karen. Presente, buenas noches. Buenas noches. Diego Samuel. ¿Me logras escuchar? Sí. Perdón, sí, buenas noches. Presente. Buenas noches. Mi micro no se prendía, perdón. Está bien, descuido. Ana Muchas Yeli gracias. Cecilia. Presente. Elena Gabriela. Presente, buenas noches, Milagros. Buenas noches. Nayara Michelle. Presente, Milagros, buenas noches. Buenas noches. Catherine Marcy. Presente, buenas noches. Eso sería todo con la B2. Muchas gracias. Buenas noches, voy a tomar asistencia del B3. Alcántara Chavarría, Jorge. Presente, buenas noches. Buenas noches. Avellaneda Gómez, Angie. Presente, delegada, buenas noches. Buenas noches. Baltasar Quijada, Amel. Presente, buenas noches. Buenas noches. Consa Cuñas, Pamela. Presente, buenas noches. Buenas noches. Hilario Feril, Kimberly. Presente, buenas noches. Buenas noches. Matamoros Kuritzak. Johanna, presente, buenas noches. Buenas noches. Maita Carbancho, Mafer. Presente, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Montes Crisóstomo, Enzo Gustavo. Presente, Joana, buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Anaya Alexander. Buenas noches, Joana. Presente. Buenas noches. Sánchez Sol. Presente, Joana. Buenas noches. Sol Casplana Fortrán. Presente, Joana. Buenas noches. Buenas noches. Vila Chávez Nicole. Presente, buenas noches. Buenas noches, eso es todo por hoy.
La C. Vamos, C1. Por favor. Por favor, C1. Indira, ¿qué fue? La delegada del C1, ¿dónde está? C1. Ya voy, doctor. Oye, oye, ¿Me oye. escucha? Vamos. Sí, vamos. Borja Munive. Borja Munive. Presente, Borja Munive. Podesta Guamá. Presente, buenas noches. Donato Rojas. Presente, buenas noches. López Vila. López Presente, Vila. buenas noches. Podesta Guamá. Presente, buenas noches. Rojas Castilla. Presente, Indira, buenas noches. Romero Snayo. Romero Snayo. Sarmiento Mesaga. Sarmiento Mesaga. Zulca Jurado. Presente, Indira, buenas noches. Buenas noches. Torres y Delfonso. Torres y Delfonso. Vázquez Mendoza. Presente, Indira. Buenas noches. Vela Patiño Rivas. Presente, buenas noches. Buenas noches. Álvarez Povis. Presente, buenas noches. Casimiro Ñacha. Presente, delegada, buenas noches. Aira Camarena. Presente, delegada, buenas noches. Mariana Andrés. Mariana Presente, Andrés. Indira. Presente, Indira. Peñaves. Presente, buenas noches. Cualaya Maraví. Presente, buenas noches. Morales Matamoros. Presente, buenas noches, Indira. Flores Paulet. Buenas noches. Presente, Indira. Guamán Espinosa. Guamán Espinosa. Pau Carvilla. Pau Carvilla. Pamela Barrocal. Presente, buenas noches. Buenas noches. Cajahuán Cacahuana. Presente, buenas noches. Yantoy. Presente, buenas noches. Eso es todo, doctor. C2. Ya, hay varios compañeros que se están reconectando, que no tienen audio, levanten su mano, a ver, están escribiendo en el WhatsApp, Tami Mariana Sarmiento, no sé de qué grupo es, Ramos Godoy Indira, ya bueno, es la delegada, Tami Mariana Sarmiento, ok, dice del C1, y C2, Indira, ¿dónde está? No, perdón, C3. Ya llamé, doctor. Ya. Ya les he considerado. Ya, muy bien, entonces vamos a empezar, ¿ya? Buenas noches, mira, media hora en pasar lista. Ya, buenas noches a todos, ¿se visualiza? Hola. ¿Sí? Delegadas, jóvenes, ¿se visualizan para empezar? Ya, bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la conferencia sobre la fitofarmacología de las plantas medicinales. ¿Ya? Entonces está programada esta conferencia y vamos de frente, ¿no?, al tema central, ¿no? ¿Por qué fitofarmacología, no? Bueno, fito viene de planta, farmacología, bueno, el estudio de los fármacos, ¿no? Es una palabra que fusiona el estudio justamente de los extractos estandarizados de las plantas medicinales, ¿no?, y sus principios activos, ¿no? Hay una contribución de sus principios activos.
¿no? Entonces, esta división, ¿no? Esta definición indica, ¿no?, los fitofármacos, que son los productos pues acabados, propiamente dicho, ¿ya? Y esto implica, ¿ya?, que cuando hablamos pues de fitofármacos, hablamos pues de compuestos de plantas, de materiales vegetales o combinaciones, ¿no?, que se pueden dar en diferentes preparaciones vegetales. Ahora, la herbolaria como área de conocimiento tiene pues la farmacobotánica, la farmacokinesia, la farmacoemporia, la farmacognosia, ¿no?, que son ciencias afines, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de este contexto de la herbolaria, no podemos dejar de definir qué cosa es la medicina tradicional, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, ya estudiamos dentro de la medicina tradicional a todas estas capacidades, prácticas, creencias que se tienen en utilizar la salud y prevenir, diagnosticar, ¿no?, y mejorar y tratar las enfermedades, ya sea con plantas medicinales, con productos alternativos, ¿no? El uso de la medicina complementaria y tradicional en el mundo, pues, es cada vez mayor, ¿no? Más se usa pues plantas, un poco que ya se ha dejado y se deja de utilizar los medicamentos propiamente dichos. Entonces, en nuestro Perú, que es un país multirracial, multiétnico, existen muchas personas, ¿no?, quechohablantes, aymaras, amazónicos, afroperuanos, ¿no?, y también indígenas que viven en zonas urbanas, ¿no?, mestizos. Ya, tenemos más de 47 lenguas indígenas. Hay un crecimiento poblacional, ¿no?, de un 14%, ¿ya? Y hay una transmisión pues epidemiológica también de enfermedades no transmisibles en las pandemias, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad, ¿no?, nuestra etnia, nuestra cultura. Y dentro de todo este contexto, ¿no?, nosotros pues tenemos esta medicina, la efectividad de las plantas medicinales, ¿no?, que se utilizan pues desde hace muchos años, desde tiempos muy antiguos. El ser humano, el hombre ha recurrido a las plantas medicinales y eso está en los vestigios. La utilidad de los fitofármacos en el tratamiento de diversas enfermedades y el descubrimiento pues, de estos fármacos sintéticos, por ejemplo los antibióticos, ¿no?, la sulfa, la penicilina y otros antibióticos, ha hecho declinar pues la herbolaria de la farmacoterapia, ¿no? Entonces, desde el hombre de Neandertal, ¿no?, el hombre más antiguo de la civilización, durante todos los periodos sumerios, Egipto, China, Indio, Grecia, Romano, Edad Media y en la actualidad, ¿no?, siempre la fitofarmacología está presente, ¿no? Entendamos de esa manera los principios bioactivos que tienen estas plantas, ¿no?, propiamente dicho. Entonces, esa es parte del estudio de la fitofarmacología, de los fitofármacos, ¿no? Entonces, estos efectos terapéuticos, la palabra droga, remitente a la curación herbaria, viene pues de una palabra que significa pues drog, secar, hierbas, primer paso del proceso de convertirlos en medicamentos. Entonces, muchas de estas drogas se encuentran ya en las farmacias, ¿no?, que son de origen de hierbas y de plantas, ¿no? Por ejemplo, la aspirina, ¿no?, que ha sido extraída de las cortezas del árbol del sauce, ¿no?, y de la lunaria, ¿no? Y poco a poco la lunaria se fue sintetizando y ahí sacó por la espiria, que dio la aspirina, ¿no?, que es la aspirina, ¿no? Entonces, el fitofármaco se puede preparar a partir de partes vegetales cortadas o pulverizadas, jugos de plantas, tinturas, extractos de plantas obtenidos por diferentes procedimientos y solventes, ¿no?
El fitofármaco, ¿no?, reúne todo un conjunto de conocimientos ancestrales etnobotánicos de los médicos, ¿no? De esta forma se continúa el uso de la planta medicinal, ¿no? Ahora como extracto estandarizado y con el respaldo de la tecnología farmacéutica, ¿no? El resultado es un medicamento que no guarda diferencia con un aspecto de calidad, ¿no? Entonces, como son de venta libre, también hay de dudosa procedencia, ¿no? Entonces ya la Organización Mundial de la Salud cambió las políticas, ¿no? Presentó el primer manual de medicina herbolaria, ¿no?, para estandarizar justamente estos criterios que se tienen, ¿no?, de los fitomedicamentos, que se considera pues a un extracto vegetal estandarizado, un fitofármaco, ¿no?, fabricado pues, ¿no?, farmacéuticamente con tecnología, gracias, ¿no?, a los resultados de los estudios obtenidos, ¿no?, clínicos diseñados para realizar un fitofármaco o fitomedicamento. Se necesita pues aislar el principio activo del medicamento hepático, ¿no?, el extracto, ¿no?, estandarizado de la planta, el fitofármaco, la tecnología, ¿no?, del fitomedicamento, ¿no? Entonces, fitofármaco tenemos por un lado y las indicaciones, ¿no?, para qué sirve, ¿no?, el ginkgo biloba, trastornos circulatorios, ¿no?, el Ledra helix, los cántabros, ¿no?, como un colítico. Y así pues la fitofarmacología, si comenzamos a revisar, vamos a ver pues que hay bastantes implicados, ¿no? No solamente es el uso de fitofármacos en diversas enfermedades, ¿no?, sino que también integra pues a la herbolaria, que se encarga también de clasificar y verificar, ¿no? Y también pues en realidad pues estudia pues estos estandarizados, ¿no?, estos extractos estandarizados de planta medicinal. Entonces, un poco que, ¿verdad?, el conocimiento está en todo esto, ¿no?, la herbolaria, la farmacobotánica, ¿no? Entonces la industria farmacéutica aprovecha pues, ¿no?, este tema, ¿no?, pero tenemos que, ¿cómo se llama?, tener un estándar, ¿no?, que asegure una calidad, ¿no? Tampoco no es pues usar por usar, ¿no? Hay una certificación desde la botánica, el especialista lo clasifica, la especie, ¿no? Y es un proceso, ¿no? La fitomedicina, también conocida como fitoterapia, es la aplicación de los principios activos de origen vegetal en la terapéutica, basada en el conocimiento científico, ¿no?, que se sostiene con los pilares de tecnología, ¿no? Entonces, la fitomedicina moderna se nutre de la fitofarmacología basada en clínica, ¿ya? Entonces, según su composición química, los principios activos de las plantas ejercen por principios, ¿no?, ejercen efectos farmacológicos, ¿no?, y algunas son amargas, astringentes, otros como el arándano, la salvia, la tomenea, ¿no?, la pulmonaria, corticerol, ya. Son pues una parte de todos estos extractos de estas plantas que ya han encontrado asociación, pues, ¿no?, al eucalipto, por ejemplo, con la bronquitis, gracias a sus principios secundarios ácidos tánicos, alcaloides, flavonoides, y su respuesta fitofarmacológica a la información pues, ¿no?, una infección respiratoria, por ejemplo, y así tenemos otros ejemplos más. Entonces, ¿qué se espera de todo esto? Se espera pues que estos fitofármacos
tienen comprobado efectos farmacológicos, ¿no? Y hay muchas plantas, ¿no? Diaforéticas, diuréticas, carnitivas. Y para eso se tiene que investigar, ¿no? Ya sea pues, de manera experimental o también de revisión de casos, ¿no? Como muchos de ustedes están planteando sus investigaciones, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tantos compuestos y derivados de plantas tenemos, ¿no? Que realmente falta mucho que investigar, desde la caracterización química, ¿no? Y determinar la forma y presentación farmacéutica, ¿no? Para que llegue al paciente, ¿no? Tiene que pasar entonces por una evaluación clínica, por ensayos, ¿no? Porque así lo exige, ¿no? Todo tiene que tener pues unas prácticas clínicas, una evaluación clínica, evaluación preclínica, la farmacoclínica, la farmacodinámica, la farmacocinética, ¿no? Las farmacoacciones. Entonces, surgen los modelos farmacológicos de investigación para poder ensayar y poder demostrar en los animales, en los ratones, los diversos métodos estandarizados, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice dianas farmacológicas específicas, ¿no? Es una reunión de fármacos que se unen, ¿no? Para evaluar una actividad antimalárica, por ejemplo, ¿no? Inhiben, por ejemplo, la biocaracterización del M. Entonces, en principio, pues tenemos a la botánica, la taxonomía, ¿no? Esto comienza desde muy antiguo, ¿no? Desde que el hombre era un cazador, ¿no? Entonces, aquí es importante valorar entonces, ya que hay plantas domesticadas por el hombre, ¿no? El arroz, el sorgo, las papas, ¿no? Entonces la botánica los clasifica, ¿no? Los define de forma clara, precisa, ¿no? Que tiene una aplicación, ¿no? En la historia de la medicina, ¿no? Hay muchas culturas incas, ¿no? Que han utilizado sobre entonces la botánica pues es una especialidad en la que ayuda a conocer mejor a las plantas, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque el uso de estas es para la salud, ¿no? Y declara, pues, ¿no? Con temas de relación, ¿ya? Entonces, hay textos que se han publicado en el mundo, ¿no? En la China, en Shotpei, Sao Chin, ¿no? La farmacopea clásica de Tsui y toda la evidencia, ¿no? Que surge, que dio cosquizos, ¿no? El primer texto relacionado con la botánica, ¿no? Donde ya se hablaba de la farmacopea y toda la evidencia indica pues que fue pues, en la época de Confucio, ¿no? Siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces, poco a poco, en el tiempo fue avanzando. Carlos Linneo presentó pues el primer, ¿cómo se dice? El primer libro sobre historia de la planta general, ¿no? Comienza a clasificarlos, ¿no? Y tenemos pues los principales conquistadores, ¿no? Que han estado presentes, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de plantas medicinales, lo primero que tenemos que ver es la taxonomía, ¿no?
como la partida de nacimiento de la planta, ¿no? Donde se incluye pues sus características biológicas, ¿no? De qué manera sirve para la comunidad, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos toda esta parte histórica, ¿no? Porque nos ayuda a entender, ¿no? Un poquito de este sabio llamado Carl von Linné, ¿no? Que subdividió por cada categoría, ¿no? Y que asignó a un codesto, ¿no? A cada organismo del reino animal o vegetal, ¿no? Una categoría. Ya, entonces, Linneo los clasificó, ¿no? Se usó con palabras latinas. Por ejemplo, el maíz morado, sea maíz, cuando se refería al hombre, Homo sapiens, ¿no? Entonces creó la nomenclatura binomial, en la cual se indica la primera palabra del género al organismo. La segunda palabra, pues, está dado, ¿no? La especie, ¿no? Y así, ¿no? Esa especie se escribe en latín, se escribe a mano o a máquina, ¿no? Pero hay desventajas, sí hay desventajas, ¿no? Claro. Pero las ventajas son más que las desventajas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de clasificación taxonómica, ¿no? Las plantas, los reyes, ¿no? Los nombres comunes crean confusiones, ¿no? Y a veces los nombres comunes llevan pues el lugar donde crece, ¿no? Ya, y entonces, ¿no? Estos nombres comunes decimos que generan muchas confusiones, ¿no? Sin embargo, los nombres comunes, ¿no? Se le agrega pues, ¿no? a la familia para poder identificarla, ¿no? Y decir, pues, al menos, ¿qué estamos haciendo, ¿no? A partir del nacimiento de las plantas, ¿no? Primero, el género, después la especie, después el autor, ¿no? Sí. Y la mayoría siempre de las plantas van a ver que tiene su punto L, ¿no? Y ese es en honor a Carlos Linneo, que hizo la primera clasificación, ¿no? Chinchón aficionado. La otra es, ¿no? La especie. Y la L también es del autor, ¿no? Entonces, es importante, se visualiza principios básicos para una buena colecta. Hola. Sí, doctor, sí se visualiza. Ya, entonces vemos que dónde se realiza el medio ambiente, cuándo, las fechas, ¿no? Porque resulta que hay determinadas plantas que durante todo el año pues no florecen, ¿no? A veces hay sequía, etcétera, ¿no? Y también a veces responden a un calendario pues de siembra, ¿no? Datos, por ejemplo, tenidos. Entonces la parte fitoquímica se refiere al estudio de los productos químicos, ¿no? Producidos por las plantas, ¿no? La fitoquímica se define a la descripción, ¿no? De las plantas
isuriaciles y transcarboxilaciles. ¿No? Entonces aquí tenemos metabolitos primarios y secundarios. Los primarios, ¿no? Aquellos que intervienen en los procesos metabólicos, tales como, ¿no?, la fotosíntesis, la respiración, diferentes modelos. ¿No? Entonces son metabolitos primarios, los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos y estas estructuras. Ahora, la mayoría de todos estos metabolitos secundarios cumplen funciones, ¿no? Muchos de ellos son defensa de los predadores patógenos. Algunos, pues, no se saben el rol que desempeñan las plantas en el contexto de las interacciones ecológicas, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, tienen diversas actividades, ¿no?, y aplicaciones como insecticidas, aromatizantes, drogas medicinales, complementos alimenticios. ¿Qué pasó? Noté en ese audio. Pero se tiene en laboratorio métodos de extracción de estos principios activos, ¿no? Pues solvente, maceración, al menos, ¿no? Y hay métodos mecánicos, no vas a entender. Preparación de los extractos a partir de las plantas colectadas, ¿no?, la marcha fitoquímica para los metabolitos secundarios. Ahí están los alcaloides, características de los alcaloides, ¿no? No, pues ya, entonces todos los compuestos fenólicos, fenolinas, ya. Luego, flavonoides, terpenos, saponinas, ¿no? Entonces, todo para decir que la etnofarmacología, ¿no?, es una ciencia multidisciplinaria, ¿no?, porque abarca, pues, por ejemplo, las observaciones en el campo. Entonces, esta determinada muestra botánica es un primer objetivo que estudios han analizado, ¿no? Ya, estos son, pues, un poquito de estudios físico-químicos que se presenta para llegar a los compuestos presentes, ¿no? Okay. Entonces, ¿ya?, la etnofarmacología abarca, pues, la observación del campo, descripción, uso, preparaciones de remedios, ¿no?, estudios farmacológicos, mucho más completo, ¿no? Entonces, la etnofarmacología estudia esos enfoques multidisciplinarios en lo que hace el comercio. Entonces, es importante la accesibilidad que se tenga sobre los fármacos. Continuamos. Entonces aquí tenemos la etnofarmacología, lo que es el tomo. Y entonces acá tenemos la etnofarmacología, ¿no?, que, por cierto, es un concepto reciente, ¿no?, de los años 60. Y esta definición, ¿no?,
está en el campo del estudio de la etnofarmacología, la exploración interdisciplinaria. Entonces, los objetivos de la etnobiofarmacología es hablar y también, pues, se habla de 3 tipos, ¿no?, de evaluaciones: antecedentes, bueno, cada parte cultural indígena, los conocimientos del tío, de la tía, ¿no? Entonces, plantas medicinales peruanas son pruebas, pues, que han alcanzado luego tenemos también por otro lado, ¿no?, que vienen de la Amazonía, ¿no?, y así también en la Puna. Estas comunidades indígenas dan por su conocimiento. Podemos formar todas estas cosas, ¿no?, los campos de investigación, los componentes medicinales, y bueno, y por el que epidemiológica mutea, ¿no?, ¿para qué necesitamos o para qué se usan? Es un conocimiento ancestral que se utiliza, pues, literalmente. Entonces, todo esto, pues, es una cosa bastante duradera, ¿no?, porque la aplicación de estos compuestos ancestrales no están escritos en inglés, ¿no? Hay artículos. Entonces, entramos ahora a los productos naturales. Es la parte más antigua de la terapéutica en la civilización humana. El 80% de la población reside en países de desarrollo. Por lo tanto, el 80% de estas personas, ¿no?, el 80% de las personas en los países en vías de desarrollo, población, dependiendo también de la población, ¿no?, algunas sustancias de origen vegetal, traducción, se conocen más de 300 especies de virus. Luego, ¿no?, como el lupino, ¿no?, tenemos varias especies, ¿no? Un frijol que crece, pues, en diferentes partes del mundo, ¿no? Y algunas publicaciones, ¿no? Algunos tratamientos con otras especies. La toxicidad en animales es importante, ¿no?, porque no vamos a poder estudiar toxicidad en humanos, ¿no?, nos denuncia. Entonces, utilizamos la dosis letal 50. Trabajos realizados en la universidad, algunos son proyectos, tesis, ¿no? Entonces, la traloide clínica, ¿no?, se llama PEOS, ¿cómo se dice ese producto? Ya.
Luego tenemos algunas otras plantas, ¿no? Con efectos, por ejemplo, estamos viendo la toxicidad, la artemia, bueno, efectos antiarrítmicos, los alcaloides, ¿no? Las proteínas tienen afinidad, pues, y producen efectos farmacológicos, ¿no? En el tratamiento de la arritmia cardíaca, pero también tienen efectos adversos que han hecho que se detenga esta producción. Además, también hay efectos antisecretores gástricos, ¿no? Que utilizamos así los ¿no? Perfecto. Acá se ha ligado el píloro de las ratas para poder hacer el modelo experimental. Vemos sus efectos comparados con control placebo. Luego tenemos la parte fitoquímica, ¿no? La cromatografía de sílica, o de columna, ¿no? Con el espectrómetro comprado a masas, ¿no? Los extractos, ¿no? Se visualiza la identificación de los alcaloides, ¿no? Todos los estudios que hay de una sola especie, ¿no? De lupino, ¿no? Y todo esto se debe pues, a la comunicación, ¿no? Y liberación perfecta, ¿no? Que están haciendo. Entonces, de manera que actúan tanto presináptico como posináptico, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Los intracépticos, que son pues, las plantas propiamente dichas, ¿no? Con
actividad nutritiva, ¿no? Tenemos varios que contienen pues muchas trazas, calcio, aminoácidos importantes, ¿no? Y esto, ¿no? se estudia, ¿no? El yogur, por ejemplo, el talgo, ¿no? Los potajes que hay. Entonces, leemos el laboratorio de plantar, ¿no? Es una técnica clásica, se utiliza vernier y la pata se coloca, ¿no? Que por principio de alquimia va a generar un desplazamiento. Luego tenemos las patas, inducción. ¿No? Tenemos aquí el modelo experimental del edema de pata de rata, ¿no? El vernier, datos. No obstante a eso también se comprobó el efecto subcrónico, ¿no? Con esas T de la planchada, ¿no? La taza planchada. Entonces emitía un infrarrojo de calor, que salía, ¿no? Expelido, así como aquí, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos algunos equipos. Y finalmente vamos en la técnica de Harvest. Muy bien. Esta técnica sirve para evaluar el efecto analgésico mediante un haz de luz, ¿no? El time flip o cola fijada también nos sirve para evaluar su modelo menos cruento en la colita del ratón. Entonces el principio pasa un haz de luz calorífica, entonces el ratón reacciona. Y es importante que sepan que sí, pues, ¿no? Los efectos del liofilizado, analgésico, medicamentos. Los principios activos, factores antinutrientes, y las conformaciones, ¿no? La parte teratogénica, por ejemplo, el de ser encorvado por consumir un determinado producto de una planta, los alcaloides, ¿no? Y fíjense, ¿no? La debilidad y la malformación del corneo. Entonces, dentro del metabolismo, los alcaloides se encuentran, pues, esta dopamina. Ya, entonces, muchos efectos biológicos que se eliminan. Y también ver que hay varios que ya están en desuso, ¿no? Pero sin embargo se intervienen los efectos biológicos, el consumo, efectos neurológicos y se metabolizan todos en el hígado, ¿no? Intervienen con el citocromo P450. Evaluaciones. Algunas plantas, en realidad es
plantas medicinales nativas, el ayahuasca, plantas médicas, ¿no? Vamos. Y ya luego tenemos, ¿no?, los principales usos. Ya tenemos, pues, todos tenemos. El fitoterapéutico tiene que ser de seguridad, ofrecer calidad y eficacia, ¿no? Y en eso estamos, porque el Perú no tiene todavía una farmacopea, ¿no? Los pasos, ¿no?, que pasan para poder investigar, ¿no?, que van de la identificación botánica, el vox populi del pueblo, ¿no?, pasan por diversos caminos, ¿no? Entonces, alguna vez investigamos la farmacología del Valle de Mantaro. Muchas plantas son de transferencia. No todos son de... se van a encontrar, ¿no?, pero se encontró todas estas plantitas. Entonces, para terminar, jóvenes alumnos, el porcentaje, ¿no?, de plantas consumidas y los trabajos, ¿no?, los compañeros que ya han hecho el ciclo pasado para que se motiven, ¿no? Miren, hecho su trabajo, pues, bajo de frontalitas. No, lo cierto es que todo esto tenemos. Luego tenemos estas plantas, experimentos comunadas, biografías, luego tenemos aquí otros trabajos, ¿no?, que les sirve como referencia. Ya, entonces yo les invito, pues, a todos ustedes que revisen sus trabajos, ¿no?, su delegada, ¿te enviaron sus trabajos, tus compañeros? Ajá. Ya. Su discusión, todo eso. O sea que sí se puede. Muchas gracias. Bien, entonces, su delegada, conversantes con tus compañeros, me pidieron que para la próxima semana, pero no me especificaste qué día. Delegada. Para el día miércoles o jueves me pidieron. Ya, pues a ver, porque la próxima semana también tenemos examen, ¿no? Entonces, presenten, pues, el miércoles.
Y por favor, háganos saber de una vez su proyecto, ya que sean solamente revisiones sistemáticas. ¿Ya? Preguntas para pasar a retirarnos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctor. Gracias. Ahora no. Hasta luego, doctor. Gracias, muchachos. Hasta luego. Hola, doctor. Hasta luego.